Hola, buen día. Damos inicio a la capacitación de estilos de aprendizaje. Las docentes que vamos a dictar esta capacitación somos Lady Rocío Lozano, Iriana Mejía Parodi, Erika Benítez y quien les habla, María José Boya Suárez. El objetivo de esta capacitación es que puedan conocer los distintos estilos de aprendizaje y puedan aplicarlos en el aula de clase. Vamos a presentar el primer modelo de hemisferios cerebrales, el primer estilo de aprendizaje. Este modelo fue creado por Roger Sperry. Este modelo nace entre 1954 y 1960. Este modelo, en diferencia a los otros modelos, es que se centra solamente en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro, donde nos dice que el hemisferio derecho es el hemisferio creativo, imaginativo, sensitivo, mientras que en el hemisferio izquierdo es más lineal, más donde se encuentra la matemática, donde se encuentra el álgebra, es muy lógico y muy lineal. Listo. En este modelo nos encontramos con los pilares que, como ya les había mencionado anteriormente, compañeros, está el hemisferio derecho del cerebro y el hemisferio izquierdo, ¿cierto? Entonces, como lo pueden ver ahí en la diapositiva, entonces encontramos que el hemisferio derecho dirige la parte izquierda y el hemisferio izquierdo dirige la parte derecha. Entonces, en el hemisferio izquierdo, en el hemisferio derecho, perdón, encontramos más lo global, lo emocional, lo imaginativo, lo sensitivo, lo intuitivo, todo esto que el niño puede hacer, que puede crear, que puede imaginar, todo esto lo logra usando su hemisferio derecho, ¿cierto? Y tenemos el hemisferio izquierdo, que es donde se encuentra el lenguaje, el álgebra, los símbolos químicos, lo analítico y lo lineal. Todo esto se encuentra en el hemisferio izquierdo. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar este modelo en el aula de clase o cómo lo podemos observar? Porque pues es un modelo muy sencillo, solamente se centra en los dos hemisferios. Entonces, en el hemisferio derecho y en el hemisferio izquierdo. Para este modelo, nosotros los docentes vamos a tomar un rol de ¿qué? Orientadores y guías en el proceso de enseñanza. No vamos a ser autoritarios, no, vamos a ser guías y orientadores, ¿listo? ¿Cómo podríamos aplicar este modelo? Es muy sencillo, son distintas estrategias que se pueden enseñar, que se pueden evidenciar este modelo, pero pues yo propuse una chiquitica para poder evidenciar o para que puedan entender este modelo. Bueno, vamos a ver la película intensamente, ¿cierto? Yo creo que la mayoría hemos podido ver esta película, es una película muy buena, muy chévere para los niños y también para los adultos. Entonces, en esta película vamos a identificar las emociones. Ya después de verla, vamos a identificar las emociones. Entonces sabemos que está tristeza, que está alegría, que está enojo, que está temor y que está desagrado, ¿cierto? Estas emociones se encuentran en el qué, en el cerebro, ¿cierto? Ahí podemos notar que hay hemisferios, ¿cierto? Que están haciendo esta alegría, que son emociones. Entonces sabemos que es el hemisferio derecho. Bueno, entonces vamos a imaginar un posible final distinto al de la película. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué hemisferio creen que estamos o que van a usar los niños al imaginar un posible final distinto al de la película? ¿El derecho o el izquierdo? Pues sabemos que el derecho, ¿cierto? Porque va a usar la parte creativa, la parte imaginativa. Entonces, después de ya de imaginar el posible final, va a crear, inventar y diseñar una historieta. Entonces, ¿qué hemisferio estamos usando? Estamos usando los dos, ¿cierto? Porque necesitamos el hemisferio izquierdo ¿para qué? Para darle un final lógico a la película, porque pues no vamos a meter otro personaje que no va.
Entonces vamos a ser más creativos, más imaginativos, pero también vamos a ser lineales y vamos a ser lógicos, no vamos a meter otras personas que no habían. Bueno, entonces, después ya de tener nuestra historieta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a socializarla con nuestros, ¿qué? Con nuestros compañeros. Ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos contando, le estamos comunicando, estamos usando, ¿qué? El lenguaje. ¿Qué hemisferio estaríamos usando ahí? El izquierdo, ¿cierto? Porque ya estamos usando el lenguaje, estamos siendo lógicos con todo esto que diseñamos. ¿Cómo podemos aplicarlo? Lo que les estaba diciendo, entonces espero que les vaya muy bien con este modelo, que lo puedan aplicar y que lo puedan evidenciar. Bueno, entonces sigue el aprendizaje de David Cole. David Cole es un psicólogo que planteó su teoría de los estilos de aprendizaje por primera vez en 1984. Él creía que nuestros estilos individuales de aprendizaje emergen debido a factores causales, como son la genética, las experiencias de vida y las exigencias del entorno. Como lo anterior se diferencia de las demás teorías. Primero es el activo. Son de mente abierta y acometen con entusiasmo tareas nuevas, se aburren con los plazos largos, eligen actividades cortas donde los resultados pueden apreciarse rápido, prefieren dialogar, les gusta dirigir debates o realizar presentaciones. La pregunta detonadora de este aprendizaje para ellos es el cómo. Bueno, el segundo es el reflexivo. Prefieren observar la actuación o escuchar a los demás y no intervienen hasta que se han familiarizado con la situación. El tercero sería el teórico. Tienden a ser perfeccionistas, integran los hechos en teorías coherentes, son profundos a la hora de establecer teorías, principios y modelos. Buscan la racionalidad, la objetividad, les disgusta lo subjetivo o ambiguo. La pregunta detonadora del aprendizaje para ellos es el qué. Y por último tenemos el pragmático. Ese tienden a ser impacientes cuando hay personas que teorizan, no les gusta mucho la teoría, sino que buscan una mejor manera para hacer las cosas. Toman decisiones de forma muy rápida y les gusta resolver problemas. La pregunta detonadora de este aprendizaje para ellos es el qué pasaría si. Entonces, esas serían las concepciones del modelo de Cole. Listo. Modelo de Felder y Silverman. Nace en 1988, proponiendo que el estilo de aprendizaje está compuesto por algún rasgo bipolar, relacionado con sus 4 dimensiones. Bueno, se diferencia en la percepción como dimensión común, la cual cuenta con rasgos bipolares: percepción de la misma información de forma concreta, por medio de los sentidos, y el rasgo intuitivo con la interpretación de señales. La concepción de las estructuras. Está el activo reflexivo, que es la forma como se procesa la información. Está el visual verbal, que es el canal sensorial más eficaz para percibir la información. Está el sensitivo intuitivo, que es el tipo de información que se refiere para percibir. Está el secuencial global, que es la forma como se progresa al conocimiento. El siguiente modelo es el modelo de las inteligencias múltiples. Es un modelo de entendimiento de la mente. Fue creado por Howard Gardner y fue publicado en el año de 1983. Para Gardner, la inteligencia no es un conjunto unitario, no es un conjunto de un solo elemento, sino que al contrario, la inteligencia es una expresión plural, es decir, es la diversidad de las capacidades que tiene el ser humano.
Para el desarrollo de las inteligencias hay 3 factores específicos, que es el factor biológico, el factor de la vida personal y el factor cultural e histórico. Gardner nos dice que hay 8 tipos de inteligencia. Como podemos observar en esta pequeña gráfica, la inteligencia se divide en 8 tipos, que es lingüística, lógico-matemática, corporal-kinética, espacial, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Cada una de estas inteligencias representa una manera de conocer el mundo, pues cada persona cuenta con un perfil de inteligencia propio, ¿sí? Hay personas que desarrollan o hay niños que desarrollan o aprenden mejor por medio de la inteligencia lingüística. Entonces hay que hacerle actividades de cuentos porque ellos se relacionan mucho con la comunicación tanto oral como escrita. O de pronto desarrollan más la música. Entonces los niños aprenden por medio de canciones. Podemos poner canciones para que se aprendan los colores, para que se aprendan, digamos, las vocales o cualquier otra cosa que queramos enseñar. Por ejemplo, no, pues que el niño aprende más en la naturaleza, ¿sí? Es más del tipo de inteligencia naturalista, entonces aprende con objetos del medio. Cada una de estas inteligencias nos ayudan a comprender la diversidad que hay en un salón de clases. Entonces no podemos, digamos, como pretender que una actividad sea para todos los niños, porque todos los niños tienen capacidades y son diversos, capacidades diferentes. Mi nombre es Kenty Fabián Maduro, soy estudiante de licenciatura en matemáticas y para esta actividad les vamos a aprender el modelo de los cuadrantes cerebrales de Ehrman. William Ned Ehrman fue un escritor y psicólogo estadounidense, creador del modelo de preferencias mentales. Después de su especialización en física y música, trabajó en General Electric como supervisor en el diseño de programas de capacitación. Pues de ahí su interés por el funcionamiento cerebral, planteándose la siguiente pregunta. ¿Por qué el impacto de un programa educativo realizado con el mismo monitor y siguiendo el mismo programa puede ser tan distinto entre sus participantes? ¿Qué quería decir esto? Él observaba que la misma capacitación planteada por el mismo monitor producía diferentes resultados dependiendo de la persona, ¿sí? La misma información era brindada a todos los trabajadores, pero esto al aplicar las enseñanzas que se les daba en la capacitación pues eran muy distintas. Entonces, Ehrman basó en la creación de este modelo en la investigación de Roger Sperber, ¿sí? Que decía que el cerebro está dividido en 2 hemisferios y en esos hemisferios aparecen 4 zonas, ¿sí? La primera, la zona A serían los racionales, generalmente son fríos y distantes, inteligentes, irónicos, buenos para criticar y evaluar, competitivos e individualistas. Aprenden analizando, razonando, usando la lógica, les gustan las clases argumentadas apoyadas en hechos, hacen análisis, son realistas, utilizan lógica, tienen siempre una postura crítica y están dispuestos de pronto al riesgo, ¿sí? En la zona B, que es la parte inferior del hemisferio izquierdo, pues aparecen los cuidadosos, ¿sí? Se caracterizan por ser introvertidos, juiciosos, dan mucha importancia a la experiencia, aprenden de manera secuencial, estructuradamente, y les gustan las clases organizadas y rutinarias, ¿vale? Estas personas evitan el riesgo, crean reglas, evitan sorpresas
y son disciplinados. En el hemisferio derecho, en la parte superior, están los experimentales. Tienen sentido del humor, son originales, independientes, arriesgados y tienden a discusión. Aprenden conceptualizando, sintetizando, visualizando, asociando, integrando y les gustan los proyectos originales. Este tipo de estudiantes imaginan, especulan, tienen ímpetu, asumen y son curiosos. En la parte inferior del hemisferio derecho se encuentran los emotivos. ¿Sí? Son extrovertidos, emotivos, espirituales, aprenden escuchando y preguntando, evaluando los comportamientos, integran mediante la experiencia, tienen la necesidad de compartir y convivir con sus compañeros y son estudiantes que trabajan si el docente les agrada o si el tema es de su interés. ¿Vale? Son expresivos, espirituales, sensibles, hablan mucho. ¿Sí? Las aplicaciones de este modelo en el aula de clases son útiles. ¿Qué? Le permite al docente recoger distintas actividades distribuidas en cada uno de los cuadrantes, ¿sí? En el A, B, en el C y en el D. Esto le permite al docente planificar sus clases empleando diferentes estrategias de aprendizaje que impacten en las 4 zonas de este modelo. Por ejemplo, se plantea un tema, en este caso clasificación de ángulos, y se proponen distintas actividades, como cuáles, como las siguientes. Para la parte A, el cuadrante A, que son los racionales, se le puede pedir al estudiante que observe en el aula de clases y seleccione varios objetos bidimensionales. Debe indicar los nombres de los ángulos que posee dicho objeto. De pronto, si ve un cuadro, una pintura, puede decir que las esquinas son ángulos rectos. ¿Sí? Para la parte B, los estudiantes que son cuidadosos, el estudiante deberá hacer uso de un transportador para medir distintos ángulos. Para ello debe seguir unos pasos establecidos. ¿Sí? Primero, se coloca el transportador en el vértice de las 2 líneas rectas y el cero tiene que ir apoyado sobre uno de los 2 lados, sobre una de las 2 rectas. ¿Vale? Entonces, esos pasos les ayudan a medir correctamente los ángulos. En la parte C de los experimentales, se le pide al estudiante que cree varios ángulos utilizando objetos del medio y de diferentes materiales. Como se caracterizan por trabajar manualmente y todo eso. Y a los emotivos, como tienen buenas características de expresión oral, se les pide que realice una exposición acerca de las conclusiones del tema, ¿sí? De los ángulos, los tipos de ángulos, cómo medirlos, todo eso, que sea una exposición. Muchas gracias.